Ahí va. Bueno, íbamos a retomar un poquito la programación que teníamos en la plataforma Moodle. Eh, Hoy vamos a ver dos temas, en realidad vamos a tratar de abordar dos temas. El primero es un, un concepto que ustedes ya estuvieron viendo eh, en la en otras materias, en la materia de principios de economía, que vieron en primer año, que es el concepto de elasticidad y algunas aplicaciones de ese concepto, y poder retomar esos conocimientos nos van a permitir poder avanzar después en el segundo capítulo del libro que vamos a ver hoy, del libro de Mancio, que es el capítulo 6, que habla de las políticas gubernamentales. En primer lugar, quería mencionarles que en el Moodle, en la plataforma Moodle, nosotros descubrimos tanto los dos capítulos del libro que necesitan poder leer para entender la clase de hoy. También les subimos dos trabajos prácticos. Uno es un link donde ustedes tienen que ingresar y es una especie de repaso de muchos de los conceptos que vamos a abordar hoy. Y el segundo trabajo práctico es una especie de aplicación de esta primera parte que vamos a ver ahora, para después poder seguir con el capítulo número 6. Así que, bueno, tienen tanto material de lectura, los trabajos prácticos y el PowerPoint de la clase de hoy, como para que puedan ir siguiendo la programación. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla, espero que no desaparecer. Eh, Apretarme los dedos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Bueno, denme un minuto que mi computadora viene. Ahí está. Bueno, en primer lugar, les mencioné y les dije que vamos a hablar de conceptos de elasticidad. Es un concepto que ustedes ya vieron, pero que vamos a hacer muy abuelo de pájaro, un repaso por los conceptos eh, más generales, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de elasticidad, eh, lo que estamos hablando es justamente de lo que mide cuánto o qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores, ¿sí?, a cambios en las condiciones del mercado. Eh, Cuando nosotros estudiamos el concepto de elasticidad, lo que estamos viendo es cómo afecta al mercado un acontecimiento, puede ser alguna política determinada. No solamente hablamos cómo ese efecto influye en el mercado, sino que en realidad lo que justamente abarca la elasticidad es la sensibilidad o la magnitud en la que impacta ese acontecimiento o esa política que es la que aplicaría el gobierno. Ustedes en las clases pasadas con Germán estuvieron hablando un poco del tema del eje de oferta y de demanda. En esas clases ustedes lo que pudieron ver fue que, por ejemplo, que ante un aumento de un precio de algún determinado producto, la demanda cae, y lo que ustedes estarían necesitando en estas clases es avanzar un poquito más en esos conceptos y precisar un poco más el estudio y poder definir cuánto es la magnitud de esa caída de la demanda, ¿sí?, o de un aumento, en el caso de que sea una caída de precio y un aumento de la demanda. Entonces, vuelvo a repetir, hablamos de la sensibilidad como un indicador, ¿sí?, como un indicador de una sensibilidad de un determinado suceso o de un evento. Algunos conceptos de elasticidad que seguramente ya vieron y que
cuando empiecen a leer un poco el capítulo 5, seguramente van a entrar un poco más en sintonía, es, por ejemplo, la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es una medida de cuánto es la capacidad de respuesta, de la cantidad demandada, en este caso, porque estamos hablando de la elasticidad de la demanda, en este caso, a ver, vamos a tratar. En este caso habla de una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada, no en este caso de la cantidad ofrecida, porque hablamos solamente de la demanda, ante un cambio en uno de sus determinantes. ¿Y cuáles son los determinantes de esa elasticidad precio de la demanda? Bueno, a ver si alguno hace un poquito de memoria. Uno de los determinantes, sobre todo, es los determinantes como principales es los sustitutos cercanos. Hablamos de aquellas bienes que tienen muchos sustitutos cercanos, o sea que a mayor sustituto, ¿cómo van a ser las demandas? A ver si alguno recuerda. Las demandas van a ser mucho más elásticas, ¿sí? Si hablamos de demandas elásticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es que el grado de sensibilidad es mucho mayor, ¿sí? Es más fácil de cambiar, en el caso de un bien que tiene mayor cantidad de sustitutos, es más fácil cambiar de bien. Otro de los determinantes de esa elasticidad de precio de la demanda es de cuánto esté delimitado el mercado. Cuanto el mercado sea más delimitado, es decir, más acotado o con mayor definición, la elasticidad va a ser mucho mayor también. Lo mismo pasa con el horizonte del tiempo, que cuanto mayor es el tiempo, ¿sí?, de aquellos bienes que tienen un horizonte mayor, la elasticidad también es más. Bueno, dijimos que la elasticidad podía ser elástica, inelástica o unitaria. Y vamos a ver ahora algunos gráficos para repasar un poquito, sobre todo para poder, bueno, sí, justamente, repasar un poquito esos conceptos. En primer caso vamos a ver una demanda que la llamamos perfectamente inelástica, es decir, el grado de sensibilidad, ¿sí?, o la magnitud en la que impacta ese suceso o ese evento o esa política, es nula, en este caso, porque estamos hablando de una demanda perfectamente inelástica. Lo que sucede aquí es que ante un aumento, un incremento del precio, como ven, de 4 a 5 pesos, ¿sí?, no provoca cambios en la cantidad demandada. La cantidad demandada, es decir, se mantiene estable. Estábamos hablando en el caso A de una demanda perfectamente inelástica. Cuando hablamos de una demanda inelástica, pero que es, perdón, pero que no es cero, nos estamos refiriendo a una elasticidad menor que 1, ¿sí?, ante un incremento, el mismo incremento en el precio. Ustedes observan que este incremento en el precio provoca una disminución del 11%, ¿sí?, en la cantidad demandada. En este caso estamos ante un caso de una demanda inelástica. El otro extremo sería el de la demanda elástica, ¿sí? Veníamos hablando de dos tipos de demanda inelástica, ahora vamos a hablar de una demanda elástica, en este caso una demanda elástica unitaria, ¿sí?, donde la elasticidad es igual a 1. Recuerden que cuando hablábamos de elasticidad, entre qué valores se obtenía el indicador o el índice de elasticidad. En este caso es igual a 1, en este ejemplo, y nos dice que ante un incremento del precio del 22%, volvemos a mantener el mismo tipo de impacto, ¿sí?, en un mercado donde la demanda sigue siendo elástica unitaria, provoca una disminución del mismo valor. Es decir,
la variación porcentual del cambio del precio es exactamente igual a la variación porcentual del cambio en la demanda, en la cantidad demandada. Ahora, si hablamos, en cambio, de una demanda elástica, pero que su elasticidad es mayor que 1, en este caso, lo que podemos ver es que ante un incremento, como dijimos, una variación porcentual del precio, provoca una disminución mucho mayor, ¿sí? Fíjense que la curva de demanda en este caso es mucho más horizontal que la anterior, ¿sí? Que pueden observar, y en este caso la disminución es mucho mayor, ¿sí? La disminución porcentual es mucho mayor que en el caso anterior. Así como teníamos en el primero de los cuadros vimos una demanda perfectamente inelástica, también podemos ver un caso, ¿sí?, donde la demanda es perfectamente elástica, ¿sí?, con la elasticidad es igual a infinito. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, a un precio de 4 pesos, ¿sí?, no hay variación en el precio en este caso, el consumidor va a poder adquirir cualquier cantidad, cualquiera de las cantidades mientras el precio sea ese valor. A precios mayores de 4 pesos, la cantidad demandada va a ser 0, y a precios inferiores a ese precio, la cantidad demandada es infinita. Estos son los conceptos de elasticidad que ustedes el año pasado estuvieron estudiando en Principios de Economía y que avanzan con ejercicios y con material teórico que también ya han visto. Por eso nosotros queríamos simplemente hacer una especie de vuelo rasante o de resumen de lo que pueden llegar a necesitar para abordar el capítulo siguiente. En cuanto a otros conceptos de elasticidad, que no solo ustedes estudiaron, sino que también son muy importantes y que son los que vamos a necesitar cuando veamos el capítulo 6, son cuando hablamos de la elasticidad ingreso de la demanda, la elasticidad precio cruzada de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. No sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, sí, se escucha bien. Bueno. Bueno. Cuando hablamos de elasticidad de ingreso de la demanda, nosotros recién mencionábamos que los cambios porcentuales en el precio generaban cambios porcentuales en la cantidad demandada. Cuando hablamos, en este caso, de elasticidad de ingreso de la demanda, nos estamos refiriendo en realidad a que cuando existen cambios porcentuales en el ingreso de los consumidores, es cuando se producen cambios porcentuales en la cantidad demandada. La idea de esta primera parte no es abordar estos conceptos que ustedes ya vieron, simplemente es plantear un poquito, que recuerden esto, y que puedan, sí, realizar esas 3 aplicaciones que nosotros les subimos en el trabajo práctico número 2. Recuerden que cuando hablamos de elasticidad precio cruzada de la demanda, nos estamos refiriendo no solo a un bien determinado, sino que estamos pensando por ejemplo, en 2 bienes. Y ahí analizamos, por ejemplo, dos mercados distintos. Puede ser el precio, por ejemplo, de 2 bienes, puede ser de 2 bienes específicos. Y lo mismo vamos a hacer con el precio, la elasticidad precio de la oferta. En este caso les planteamos 3 aplicaciones para este apartado.
que es el que ustedes tienen que realizar en Moodle. Fíjense que ustedes cuando contesten las preguntas tienen un cierto espacio. La idea es que puedan responderlo con sus preguntas, con sus palabras, perdón, en función de lo que hayan leído. La, la primer pregunta dice: buenas noticias acerca de la agricultura. ¿Pueden ser malas noticias para los agricultores? En este caso, lo que nosotros queremos que ustedes puedan analizar, justamente, a través del concepto de elasticidad, es que puedan abordar si existen alguna posibilidad o algún caso donde pueda suceder esta situación. Ustedes en el libro de Mankiw, en el capítulo 5, al finalizar, tienen abordadas estas 3 preguntas, y la idea es que ustedes puedan explicar con sus palabras, ¿sí?, cuáles son lo que entendieron y lo que pueden responder ustedes en función de, luego de haber estudiado el concepto de elasticidad. La primera pregunta entonces es: buenas noticias acerca de la agricultura, ¿pueden ser malas noticias para los agricultores? En el segundo punto dice: ¿por qué la OPEP? La OPEP es la organización compuesta por los países productores de petróleo. Dice: ¿por qué la OPEP fracasó en tratar de mantener un precio alto del petróleo? Ahí tienen que justificar cuál sería el motivo, a través siempre de los conceptos de elasticidad que se encuentran en el capítulo. Y en el punto 3 dice: la prohibición de las drogas aumenta o disminuye la criminalidad relacionada con las mismas. Vuelvo a mencionarles, lo interesante sería que ustedes puedan leer estas 3 preguntas que se encuentran al final del libro, del capítulo, perdón, y que una vez que las lean puedan explicar en función a los conceptos económicos que se abordó en el capítulo. Bueno, a mí me dice que estamos con poco tiempo, pero vamos a continuar hasta que se corte. ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? Mudos aparentemente. Ahí a Skype hizo una señal que viene bien. Muy bien, muy bien. Bueno, si alguno tiene alguna consulta, por favor, van preguntando. Vamos a pasar al capítulo 6, entonces yo no quiero detenerme mucho por una cuestión del tiempo de la reunión. En este caso, el capítulo 6, lo que vamos a empezar a trabajar es que justamente ya vimos cómo la oferta y la demanda determinan el precio y la cantidad de un producto. Esto ustedes lo vieron en las clases que tuvieron anteriormente con Germán. Y también vimos cómo algunos acontecimientos modifican esas ofertas y esas demandas, y con lo que ya repasamos recién de elasticidad, también podemos ver cuál es la magnitud de esos acontecimientos. En economía siempre decimos que los economistas vamos como por 2 caminos, ¿sí? Uno es el de la investigación, el de generar modelos que permitan explicar un poquito la realidad económica, y por otro es el de ser asesores de política. Para poder realizar este asesoramiento, ¿sí?, necesitamos de ayuda de herramientas que ustedes ya vieron, entre ellos son la oferta y la demanda, y la elasticidad, y que van a poder aplicarlas en 2 grandes temas. 2 grandes temas que son los que vamos a incorporar hoy, que por un lado se encuentran el control de precios y el otro es el de los impuestos. A ver, el control de precios, ambos tipos de políticas económicas que se pueden llegar a aplicar, un poquito son
ustedes nos están escuchando seguramente en estos días, ¿no? Que cualquier portal que abren o cualquier diario que intentan leer, habla justamente de estos dos tipos de políticas gubernamentales que actualmente se están aplicando. En primer lugar, vamos a ver a qué llamamos control de precios. Bueno, para ver cómo es que los controles de precios afectan a los resultados de los mercados, en el libro, y vamos a tratar de continuar con este ejemplo, simplemente para que ustedes puedan, cuando lo lean del mismo libro, lo puedan ir haciendo el seguimiento, si quieren, incluso con el video de la clase, es que vamos a trabajar con el ejemplo del mercado del helado, que es el ejemplo que nos da el libro. Hablamos de que el helado es un mercado competitivo. El tema de los mercados lo vamos a ver en las clases siguientes, pero bueno, ustedes saben en grandes rasgos que es un mercado competitivo, es decir, que no tiene ningún tipo de regulación del Estado, ¿sí? Y que, como todo mercado competitivo, el precio, y que no tiene regulación estatal, el precio se va a ir ajustando de acuerdo, se vayan a ir equilibrando las dos curvas que ustedes vieron, que son la de oferta y demanda. De esta manera vamos a ir obteniendo el precio de equilibrio y la cantidad de helados que los compradores están dispuestos a comprar y que los vendedores están dispuestos a vender. Bueno, supongamos que en este caso tenemos un conflicto entre esos compradores y vendedores, ¿sí? Que no se ponen de acuerdo ni con el precio de equilibrio ni con la cantidad de equilibrio, y de esta manera le exigen al gobierno que participe, que sea un organismo regulador de ese mercado. En este caso, el gobierno va a poder determinar, como una de las herramientas que tiene a disposición dentro de las políticas gubernamentales del control de precios, a través de dos grandes tipos de precios. Uno son los precios máximos y en el otro caso son los precios mínimos. ¿Qué es lo que hace el precio máximo? ¿Sí? A ver, ¿cómo saber cuál es el precio que les conviene aplicar en un momento determinado? ¿O cuál sería el efecto que puede llegar a producir la aplicación de cualquiera de estas dos medidas, ya sea la de precio máximo o la de precio mínimo? Bueno, veamos ¿sí? El ejemplo del mercado con precio máximo, un mercado que no es obligatorio, es decir, que el Estado aplica un precio máximo por encima del punto de equilibrio. Supongamos, como bien dice en este caso el ejemplo, el precio de equilibrio es 3 y la cantidad de equilibrio es 100. El precio por vaso del helado, en este caso los oferentes y los demandantes estaban de acuerdo, pero al Estado intervenir en el mercado y poner un precio máximo, al determinar un precio máximo, en este caso del valor de 4 pesos, esta línea roja, ¿sí? Como precio máximo, lo que les está diciendo es que por encima de ese valor no puede existir ningún otro valor del precio. En este caso, el punto de equilibrio estaba por debajo de ese precio máximo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de impacto, ¿sí? Que pueda modificar, en este caso, el mercado. Lo que sí implica un cambio o un impacto en el mercado es cuando el Estado pone un precio máximo por debajo del punto de equilibrio. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe esto? A que si el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, dijimos que era 100 y el precio de equilibrio era 3, si el Estado impone un precio máximo de 2, como en este ejemplo, ¿sí? Va a generar que los oferentes tengan una cantidad ofrecida de 75, pero a diferencia de los oferentes, los demandantes
demandan justamente una cantidad de 125 bases. ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de regulación del Estado? En este caso estamos hablando de que hay un cierto nivel de escasez, ¿sí? Hay una diferencia entre la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda. En este caso, lo que está mostrando este nivel de escasez es, en cierto punto, es la ineficiencia que tiene este tipo de medida o de regulación del Estado. Acuérdense cuando vieron con Adrián uno de los, en esa primera o segunda clase que vieron los 10 principios de la economía en el capítulo 1 del libro, para que puedan entender un poquito el tema de los efectos del control de precios, es que, sí, no sé quién habla, quién quiso decir algo. Ah, pensé que alguien había hablado. Es que justamente los mercados y ¿cómo decirlo las personas, ¿sí?, requieren de incentivos. En este caso, los productores no se sienten incentivados a ofrecer mayor cantidad de helados porque el precio que tienen como precio máximo que pueden cobrar es menor al precio que ellos están dispuestos a recibir. ¿Qué sucede cuando hay escasez? ¿Por qué también mencionamos y decimos que hay escasez y que es ineficiente en el mercado? Cuando en un mercado se encuentra en una situación de escasez, como en este caso, cuando hay un precio máximo por debajo del punto de equilibrio, la escasez lo que genera es que la definición o la asignación de esos pocos, en este caso cantidad de vasos de helado que se ofrecen, son esa asignación es determinada, en primer lugar, por aquellos que lleguen primero a conseguir esas, en este caso, 75 cantidades de vasos de helado, y en segundo lugar empieza un poco la discrecionalidad de quienes ofrecen esos helados. Por eso volvemos a mencionar que es ineficiente este tipo de asignación de bienes y de productos del mercado, cuando existe algún tipo de regulación. En el libro da dos ejemplos muy interesantes, que es, uno de los casos es el caso del combustible, cuando el gobierno impone un precio máximo del combustible, muchas veces se menciona que en el caso de la diferenciación por combustible que tenemos en la Patagonia con respecto al resto del país es un precio máximo y en realidad es un diferimiento de precio, pero no llega a ser un precio máximo como tal. Y el otro ejemplo que nos da el libro, que es el de los alquileres en el capítulo de más. Bien. Cuando hablamos del ejemplo que menciona el libro, es que propone dos tipos de ejemplo. Uno es el control de alquiler a corto plazo, ¿sí? Y otro es el control del alquiler a largo plazo. Si nosotros hablamos de un mercado de corto plazo, donde el Estado interviene, ¿sí?, en ese mismo mercado, donde la oferta y la demanda son inelásticas, porque claramente no se puede hacer un aumento en el corto plazo de cantidad de departamentos, no podemos aumentar en el corto plazo la cantidad de departamentos a ofrecer, ¿sí? Por eso hablamos de una oferta y una demanda inelástica. El Estado en el corto plazo puede intervenir y puede determinar un monto o un valor del alquiler o de la renta controlada, ¿sí? Poner un precio máximo de la renta de esos departamentos.
Esto es lo que sucede en el corto plazo. En el corto plazo el nivel de escasez sería bastante bajo. ¿Por qué decimos que el alquiler sería bastante bajo? Porque el, el- perdón, me había agarrado. El nivel de, de demanda no puede aumentar tampoco, así como la oferta no puede aumentarse en el corto plazo, el nivel de demanda tampoco puede aumentar drásticamente, ¿sí? En el caso del largo plazo, la intervención estatal en el precio de los alquileres es muy diferente porque en el largo plazo sí pueden aumentarse tanto la oferta como la demanda. Fíjense que en el largo plazo un precio máximo de la demanda lo que determina es que si la oferta y la demanda son elásticas, ¿sí? Pueden modificarse y ser mucho más sensibles, el nivel de escasez es mucho mayor. Y les hice recién mención al tema de los incentivos, de que recuerden de que uno de los principios de los 10 principios de la economía eran los incentivos, que las personas respondían a esos incentivos, es que aquellas personas que intentan alquilar sus departamentos eh, intentan ofrecer un servicio diferenciado, que mantener sus departamentos limpios, sus edificios más limpios. De esa manera, sus departamentos van a ser mucho más, más deseables o más, o tener mayor nivel de cotización de que aquellos precios que aquellos departamentos que tienen precios más altos. Cuando nosotros pensamos que es un Estado que regule este tipo de mercado, el control del alquiler lo que va a provocar es la escasez y listas de espera en esos mismos departamentos. Por lo tanto, quienes son los dueños de los departamentos pierden el incentivo para responder a las necesidades de esos inquilinos. Es decir, ¿para qué van a estar invirtiendo, incentivándose a mantener esos departamentos limpios o más seguros si no pueden adquirir un precio mayor por ese servicio diferente que le ofrecen a los inquilinos? Porque finalmente los mismos propietarios van a tener el mismo valor que cualquier otro departamento o edificio que tenga un servicio mucho menor o de menor calidad. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Genial. Bueno, habíamos dicho que una de las herramientas que podíamos utilizar dentro de lo que era el control de precios, y cuando cursen allá por los finales de sus carreras política agropecuaria, que seguramente será, y esperemos que sea de manera presencial, que esto haya quedado allá en el tiempo, vamos a ver otro tipo de políticas de control de precio, y vamos a volver a retomar un poco estos conceptos, así que espero que cuando cursen política los recuerden. Otro tipo de precios que se utiliza dentro de la herramienta del control de precios son los precios mínimos. Cuando un precio mínimo no es obligatorio y cuando un precio mínimo es obligatorio. Un precio mínimo que no es obligatorio, es decir, que no tiene impacto ¿sí? En la magnitud ni sobre ningún tipo de mercado, es un precio mínimo que se impone por debajo del precio y de cantidad de equilibrio, o sea, del punto de equilibrio de mercado. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál les parece que puede llegar a ser la finalidad
de aplicar un precio mínimo por el Estado para regular algún mercado determinado. Bueno, un claro ejemplo y que actualmente también tenemos en Argentina es la aplicación del precio mínimo en el salario mínimo vital y móvil. Tiene un ejemplo bastante claro que pueden llegar a mencionar cuando hablamos de precios mínimos. Petróleo. ¿Cómo? Y en el petróleo también. Las petroleras tienen un precio mínimo asegurado. Bien, tenés razón, ahí tenemos un precio mínimo también. Bueno, ese no lo tengo tan claro, Germán, después lo charlamos, pero en realidad yo tenía entendido que el precio es un precio, pero bueno, todas las productoras de petróleo que ingresen al país. Para todas las petroleras, sí, sí, sí. Es el precio mínimo que tienen del petróleo que sacan petróleo extraído en Argentina. Claro, claro, cualquiera que Sí, trae petróleo en la Argentina tiene un precio mínimo asegurado. exactamente. Ah, Lo bien. exportan al precio de mercado, pero el que venden al mercado interno es con un precio mínimo. Ujú, Por eso bajó el combustible en casi todo el mundo, menos en Argentina. claro, ajá, claro, ahí tenés está bien, un ejemplo bien claro. Además de de cuánto perjudica una intervención estatal en un mercado, en este caso. Bueno, el precio mínimo, cuando el Estado necesita imponer un precio mínimo, es porque considera, ¿sí?, que ese mercado no está siendo eficiente en la asignación de los recursos y que por lo tanto, para poder obtener un nivel que el Estado en este caso considera equitativo, impone un precio mínimo. Cuando ese precio mínimo se encuentra por debajo del equilibrio, no genera ningún impacto, como pueden ver en el gráfico A, que dice precio mínimo que no es obligatorio. Fíjense que el precio de equilibrio era del vaso del helado era de 3 pesos, y su cantidad de equilibrio era de 100. El Estado impone un precio mínimo que el vaso de helado pasa a ser de 2 pesos, y en este caso ese precio mínimo no tiene ningún tipo de impacto porque tanto como oferentes y demandantes habían establecido un precio muy por encima de ese valor. En el caso del gráfico B, podemos ver que el precio mínimo pasa a ser obligatorio, ¿sí? El precio de equilibrio era de 3 pesos, pero a partir de allí el Estado decide que el precio del vaso del helado pasa a ser de 4 pesos. Cuando el precio mínimo pasa a ser de 4, los demandantes demandan una cantidad diferente a los que ofrecen los productores. En este caso, la cantidad demandada es de 80 y la cantidad que ofrecen los productores de helado o los heladeros es de 120, y esta diferencia de valores lo que está generando es un excedente. Ese excedente que se provocan en ese mercado regulado a través del precio mínimo, lo que genera es, nuevamente, al haber un exceso en la cantidad, en este caso, nuevamente hay una mala distribución o una distribución ineficiente de ese exceso que se genera. Fíjense el ejemplo que nos menciona el libro, que es el ejemplo del salario mínimo, que a su vez es uno de los ejemplos que tenemos en Argentina. Es cuando estamos hablando del mercado laboral o el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo libre, si hablamos como mercado laboral general, no estamos delimitando ningún tipo de especificidad del mercado laboral, no estamos hablando del mercado laboral de un ingeniero, no estamos hablando del mercado laboral general, un mercado totalitario,
tenemos una cantidad de oferta y una cantidad de demanda que llegan a un punto de equilibrio y que generan un salario de equilibrio. En el mercado laboral con un salario mínimo obligatorio, en este caso, vuelvo a repetir, estamos hablando de un salario mínimo en un mercado sin ningún tipo de discriminación, o sea, me refiero al salario, al mercado laboral general, es decir, todas las personas que trabajan en Argentina, por ejemplo, si el Estado impone un salario mínimo, ¿sí? Volvemos a hablar de lo mismo. Dijimos que el salario mínimo lo está imponiendo por encima del punto de equilibrio, que era en este caso en el mercado laboral libre, sin regulación. Ese salario mínimo nos va a generar un excedente de trabajo. Cuando hay un excedente de trabajo, que como ustedes bien ven claramente es desempleo, la cantidad demandada es mucho menor que la cantidad ofrecida. Esto tiene mucho que ver también, y por eso yo les mencionaba el tema de hacer una especificidad un poquito mayor cuando hablamos de algunos tipos de mercados laborales, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo que es altamente capacitado y que tiene salarios muy por encima de estos puntos del salario mínimo, no es prácticamente afectado por este tipo de salario, o de, mejor dicho, de este tipo de control de precios. Sí sucede y sí el salario mínimo o el control de precios mínimos en este caso, que es el, el precio mínimo a este factor de la producción, que es el trabajo, afecta sobre todo a los sectores que tienen menor capacitación, o a las personas que recién se están incorporando al mercado laboral. Piensen que cuántos de nosotros o cuántos de ustedes cuando recién empezamos a trabajar no tenemos tanto expectativa en cuanto al salario y en muchos casos preferimos resignar salario, pero sí privilegiar la capacitación que podemos obtener de esos primeros trabajos, y en ese caso sí quedaría y sí afectaría a esa masa de personas que quedarían sin trabajo. Es decir, ese excedente de trabajo, esa cantidad de gente desempleada, seguramente serían esos puestos que sí son afectados por el salario mínimo. Bueno, hablamos recién de lo que son los controles de precios. Dijimos que entre las distintas tipos de políticas, ¿sí?, que pueden afectar a los mercados o regular algunos mercados, uno eran los controles de precio y por otro lado estaban los impuestos. Cuando hablamos del control de precios mencionamos tanto al precio máximo como precio mínimo, y si hablamos de impuestos, hablamos de, siempre recuerden que estábamos mencionando y que estábamos analizando en función de las herramientas que conocíamos hasta ahora, que eran la oferta y la demanda, podemos analizarlo estos impuestos a través de la incidencia fiscal. Es decir, a través de la forma en que los participantes de esos mercados comparten la carga de esos impuestos. ¿Vienen bien? Yo no sé cuánto nos queda, me voy a meter un poco de pata porque me parece que no queda mucho tiempo y esta parte por ahí es como más importante, o más específica por ahí. Bueno, dijimos que los impuestos pueden caer tanto a los consumidores como a los productores. ¿Qué sucede cuando los impuestos caen sobre los vendedores? En este caso, si el impuesto afecta a la oferta, ¿sí?, cae sobre los productores. En este caso lo que genera un impuesto sobre la producción o sobre la oferta es desplazar la curva hacia arriba, ¿sí? Fíjense que en este caso el libro habla de un impuesto, ¿sí?,
de 0,50. Bueno, nosotros teníamos un punto de equilibrio donde teníamos el nivel de oferta 1 y el nivel de demanda 1. En este caso, el punto de equilibrio era un precio sin impuesto, que era el valor de 3 pesos, y que era, en este caso, el valor de mercado. Cuando el Estado interviene a través de impuestos, o de este tipo de políticas, lo que genera entonces es, en este caso, si el impuesto recae sobre los vendedores, es el desplazamiento de la curva de oferta hacia arriba. Ese desplazamiento de la curva de oferta, en este caso, es muy similar o es igual al equivalente del importe del impuesto, es decir, en este caso de 50 centavos. ¿Qué sucede? Al desplazar la curva de oferta y hacia arriba, volvemos a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Que sería un equilibrio con impuestos. Ese equilibrio con impuestos lo que nos va a determinar es el precio que van a pagar los compradores. El precio que van a pagar los compradores con esta nueva curva de oferta y la curva de demanda que teníamos originariamente, nos va a dar un precio, que en este caso es de 3,30, que va a ser el precio que van a pagar los compradores. Ahora, dijimos que el Estado había generado un impuesto de 0,50, ¿sí? Es decir, que el precio que van a recibir los vendedores, en este caso de 0,50 por vaso, va a ser de 2,80. ¿Puedo? Fíjense que tenemos el nuevo punto de equilibrio y el punto de equilibrio nuevo, ¿sí? Con el nuevo precio que pagan los consumidores y con el precio antiguo que teníamos sin impuestos, ¿sí? Lo que tenemos que ver también ahora es cuál es, dentro de la curva de oferta, cuál es el precio que van a pagar que van a recibir, perdón, los vendedores. Que en este caso es de 0,50. Esa diferencia es la diferencia que también la vemos en la variación de la curva, tanto de la curva original a la de la curva luego del impuesto. Bueno, en este caso, fíjense, este tipo de análisis, o sea, la aplicación de estos impuestos sobre el mercado, permite ver dos conclusiones o dos características. En primer lugar, fíjense, y voy a volver para atrás, en primer lugar, dice que los impuestos desincentivan la actividad en un mercado. Cuando se aplica un impuesto a un bien, la cantidad vendida del mismo es menor en el nuevo equilibrio. Fíjense que nosotros teníamos una cantidad en el primer punto de equilibrio de 100 y la cantidad vendida, ¿sí? La cantidad de vasos de helado que se vendió luego de la aplicación del impuesto es mucho menor. Pueden observar que hay una variación, hay una disminución en la cantidad de vasos vendidos. Por otro lado, dice que tanto compradores como vendedores comparten la carga del impuesto. En el nuevo equilibrio, los compradores pagan más por el bien y los vendedores reciben menos. ¿Qué sucede? ¿Y por qué siempre mencionamos acá la cuestión de la distribución del impuesto? ¿Cómo se distribuye? Porque fíjense que el precio original que pagaban tanto compradores y el que recibían los vendedores era de 3 pesos. Pero luego del impuesto, los compradores van a pagar
3 pesos con 30 y los productores van a recibir solo 200,80 por cada vaso de helado. Es decir, que ambos aportan, ¿sí?, a ese impuesto. ¿Qué sucede en cambio cuando los impuestos recaen sobre los compradores? Bueno, en este caso, cuando el impuesto recae sobre el comprador y no sobre el vendedor, lo que genera la variación es en la demanda, no en la oferta. Recuerden que en el caso de que el impuesto recaía sobre el vendedor, el impacto se veía reflejado en el movimiento de la curva de oferta, y en el caso del impuesto que recae sobre los compradores, el impacto se ve en la variación de la curva de demanda. O sea que un impuesto sobre los compradores desplaza la curva de demanda hacia abajo a una distancia igual al valor del impuesto. Volvemos a lo mismo, tenemos la curva de oferta y la demanda original, que teníamos un precio sin impuesto de 3 pesos. Una vez que el Estado interviene con un impuesto sobre los compradores, la curva de demanda se desplaza hacia abajo, ¿sí? Ese desplazamiento de la curva de demanda vuelve a generar un nuevo precio de equilibrio y nos va a determinar el precio que van a recibir los vendedores, ¿sí? Ese precio que reciben los vendedores, si ustedes observan, es una cantidad de vasos de helado mucho menor que la que teníamos en la situación original, en la situación donde no teníamos impuestos. Es decir, que en este caso también el impuesto que recae sobre el comprador se reparte entre compradores y vendedores. Bueno, en este caso, si estamos hablando de que los impuestos que graban a los vendedores y los que graban a los compradores son equivalentes, en ambos casos el impuesto abre una diferencia entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores. Esa diferencia entre el precio de los que se genera entre los compradores y el precio de los vendedores es la misma sin importar sobre quién recae la obligación a pagar, ¿sí? Es decir, no importa si el impuesto recae sobre el vendedor o sobre el comprador, ambos van a estar involucrados en ese proceso. En ese caso, la brecha lo que va a hacer es desplazar la posición de cada una de las curvas, ya sea de la curva de oferta o de la curva de demanda, y en ese nuevo equilibrio, los compradores y los vendedores lo que van a hacer es compartir la carga del impuesto. La única diferencia en este caso, vuelvo para atrás, es quién es el que envía, digamos, el dinero al Estado, quien aporta el impuesto, pero sí lo que se puede visualizar, tanto si el impuesto recae sobre el comprador como si el impuesto recae sobre el vendedor, es que ambos se ven afectados por ese tipo de regulación del mercado. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que hasta ahora lo que pudimos ver es que ambos van a ser sujetos de ese tipo de regulación y ambos van a ser afectados, pero lo que vamos a ver ahora es cómo la elasticidad y la incidencia fiscal impactan sobre quién cae, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de mercado estamos hablando. Si hablamos de una oferta elástica o de una oferta inelástica, y lo mismo con la demanda. Vamos a ver el caso primero de una oferta elástica y una demanda inelástica. Es decir, tenemos una oferta elástica, ¿sí?, y una demanda inelástica. En este primer paso, lo que vamos a ver es cuando la oferta es más elástica que la demanda. Ustedes pueden ver una curva de oferta mucho más horizontal que la curva de demanda, que no es perfectamente inelástica, pero es bastante inelástica. La incidencia fiscal va a recaer
mucho mayor, en mayor medida, en los consumidores. ¿Y por qué vamos a ver esto? Teníamos la curva de oferta y la curva de demanda, ¿sí? La curva de oferta es la roja y la curva azul de demanda. Teníamos un precio de equilibrio, un precio sin impuestos. Cuando recae un impuesto, ¿sí?, en este tipo de mercados con oferta elástica y demanda inelástica, lo que vamos a obtener si tenemos un precio con impuesto es una nueva curva, perdón, un nuevo precio que van a pagar tanto los compradores como los vendedores, como dijimos anteriormente, ¿sí? Pero que en este caso va a afectar mucho más. Fíjense que el nivel de impuesto está incorporado en el precio, pero que va a ser mucho mayor la incidencia fiscal que cae sobre los consumidores que la que recae sobre los productores. ¿Por qué digo esto? Porque como dijimos que era, en el caso de una oferta elástica o una demanda inelástica, cómo recaía el impuesto, cuál era el nivel de sensibilidad que recaía, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando hay un cambio en una demanda inelástica, ¿sí? Ay, perdón. El nivel de sensibilidad es mucho más importante y la incidencia es mucho mayor en el consumidor, ¿sí?, que lo que puede suceder en el caso del vendedor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el impacto en el caso a la inversa, en el caso de una oferta totalmente inelástica? ¿Sí? Como podría ser, por ejemplo, como dijimos, la de los alquileres en el corto plazo, ¿sí? Pero a diferencia de lo anterior es que en este caso la demanda es elástica. Fíjense que al ser la oferta inelástica, ¿sí?, que tiene poca sensibilidad a la variación en el corto plazo en este caso, cuando la demanda es más elástica que la oferta, la incidencia fiscal va a ser mucho mayor en medida en los productores que en los consumidores. Fíjense que teníamos una oferta y una demanda que tenía un precio sin impuesto, un punto de equilibrio, un precio de equilibrio, y que a partir de allí, del impuesto, el precio que pagan los consumidores, los compradores, es levemente superior. En cambio, el impuesto, el precio que van a recibir los vendedores en este caso, sí va a ser un precio mucho menor. Es mucho menor la afectación o la incidencia en los productores que en los consumidores. Ese es el caso de la oferta inelástica y la demanda elástica. Por lo tanto, la incidencia fiscal entonces depende de la elasticidad precio de la oferta y de la demanda. La mayor parte de la carga recae del lado del mercado que es menos elástico, ¿sí? Cuanto menor sea la elasticidad de ese mercado, es donde va a recaer mayormente el impuesto. Por dicho lado, puede responder con menor facilidad al impuesto modificando la cantidad comprada o la cantidad ofrecida. Si estamos diciendo que cuanto menos elástico, menos sensible sea, va a ser mayor la forma en que tenga que abordar o hacer o absorber ese impuesto. Bueno, es difícil dar las clases así sin ver caras, sin escuchar, no saber si están escuchando, si están entendiendo. Por ahí a veces uno va rápido o hay cosas que uno da por sentado. Me gustaría que si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, puedan preguntarlo ahora o en cualquier momento. Acá volvemos a repetir, esto es un aprendizaje para todos, así que bueno, hagan las consultas que quieran. No sé si alguno tiene alguna duda, si alguno tiene alguna duda que no sea básicamente del tema de hoy, pero si alguno tiene alguna consulta sobre algo en particular,